Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, algunas indicaciones, ¿cierto? En el chat, escribir su nombre y apellido para la lista. También dentro de lo posible en el Zoom, ¿cierto? Contar también con su nombre y apellido. De esa manera, en caso de que tengamos alguna actividad y ustedes me levanten la mano, yo poder identificarlos bien. Eso principalmente, ¿ya? Me presento, yo soy la profesora Tatiana, que los va a acompañar a ustedes en las clases de lenguaje para optar, ¿cierto?, a la enseñanza media con programa para fines laborales. Soy la profesora Tatiana Díaz y súper, ahí veo varios que están escribiendo en el chat su nombre y apellido, ¿ya? Entonces, la idea es que puedan contar con su manual. Yo sé que en la primera clase muchos de ustedes no lo tienen, pero ya en la segunda clase, en lo posible todos tenerlo, ya que vamos haciendo algunas actividades que se proponen dentro del manual, o también voy dejando como tarea para que ustedes luego las puedan desempeñar y desarrollar, con el objetivo de que a la siguiente clase la revisemos en conjunto y resuelvan sus inquietudes o dudas, ¿ya? Otro aspecto importante a destacar, que nuestras clases tienen un tiempo de duración de 45 minutos y la idea es que los podamos aprovechar para, en este caso, ustedes se puedan preparar para la evaluación que tienen, ¿ya? Entonces, eso. Las clases cuentan con un tiempo de 45 minutos. La idea es que ustedes tengan su manual también y de esta manera vamos a ir resolviendo y trabajando, ¿ya? Resolviendo dudas y trabajando en los objetivos que están propuestos para el desarrollo de las actividades, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio. Ahí veo que más se están incorporando. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Voy a esperar un poquitito, espero que todos y todas también estén bien, ¿cierto? Con todo tipo de acontecimientos que están pasando el día de hoy, así que mis mayores y buenos deseos para todos ustedes. Ya, me presento nuevamente por los que se incorporaron hace poquito, soy la profesora Tatiana Díaz, que los va a acompañar en la clase de lenguaje, ¿sí? Las clases tienen un tiempo de duración de 45 minutos, ¿sí? Esta es la clase de lenguaje. Vamos a ver, ¿cuáles son las unidades con las que vamos a trabajar a lo largo de este tiempo? Tenemos en primera instancia lo que es la información explícita. La información explícita tiende a ser la información literal que está dentro de un texto, es de manera concreta, sin una mayor interpretación. Escucha mal. ¿Ya? Sin partes. Si alguien probablemente escucha mal, debe tener quizás problemas con el internet. Ya, eso me imagino yo si alguien está escuchando mal en este minuto. Quizás su internet en el hogar o en el lugar en el que se encuentra, en este minuto no debe estar muy bueno. ¿Ya? Vuelvo a retomar. Aquí están, voy a presentar cuáles son las unidades que le vamos a trabajar. La unidad número 2 es la información inferencial. La información inferencial es lo que yo sé como lector, mis conocimientos previos que tengo, junto con la información que me entrega un texto, ¿ya? Y de esa manera yo voy a poder deducir e interpretar lo que me quiere entregar el texto, el mensaje que me quiere entregar a mí como lector. En la unidad número 3 vamos a ver el significado de las palabras según el contexto. Veremos lo que son los sinónimos, los que son los antónimos, cómo podemos aplicar los sinónimos en algunas oraciones para no cambiar el significado de lo que me quiere decir en este caso el emisor.
Veremos en la unidad número 4 lo que es inferir globalmente un texto o una oración a través de estrategias. También en la unidad 5, por otra parte, veremos lo que es un texto expositivo, cuál es su estructura, cuál es el propósito comunicativo que hay dentro de este tipo de textos, dónde nos podemos encontrar un texto expositivo. En la unidad número 6 trabajaremos con el discurso argumentativo, también cuál es su estructura, que tiene en este caso un título, una tesis, argumentos que justifican cierto mi tesis, contraargumentos, para poder destacar y tener validez mi texto argumentativo, que eso es lo que busca principalmente, tener validez. Y por último, veremos lo que es la opinión fundamentada. Cómo nosotros podemos generar una opinión que tenga un sustento, que de las razones del por qué es lo que yo creo o lo que pienso, lo que siento, ya como a nivel subjetivo desde mi creencia, doy las razones del por qué. Eso es la opinión fundamentada. Todo esto lo iremos trabajando clase a clase. ¿Ya? Esto es como nuestra ruta, nuestro mapa a seguir, que ustedes también podrán más adelante observar que se encuentra dentro del manual. Veamos, la clase número 1 va a consistir principalmente en la información explícita. Veamos, y para recabar información voy a hacer algunas preguntas. La idea es que ustedes puedan, algunos, ¿cierto?, encender el micrófono y poder ir respondiendo, ¿ya? O por medio del chat también lo pueden utilizar. ¿Qué es un texto? A ver, ¿cómo podríamos definir qué es un texto? Si ustedes podrían decirme. ¿Qué es un texto? ¿Puede ser un párrafo de alguna conversación? Un párrafo de alguna conversación, ¿sí? Un texto que es un párrafo, ¿ya? Un libro. Un libro, algo para resumir, donde salga todo más clarito. Ya tenemos, me están diciendo que puede ser un libro, ¿cierto? Un texto, ¿ya? ¿Qué más podemos Todo decir? texto, todo texto, ya sea literario o no, independiente de su extensión, entrega información que el lector debe indicar claramente. Ya, ahí dijeron varias palabras claves, hablaron de texto literario, ¿sí? Un texto se puede dividir o separar si es literario o no, pero lo más importante que acaban de mencionar, que un texto entrega información, ¿sí? Un texto tiene que entregar una información, esta tiene que ser clara y coherente para que todo lector o toda persona que escuche lo pueda comprender, ¿sí? Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué tipo de textos hay? ¿Qué tipo de textos conocen ustedes o saben que existen? A ver. Narrativo y literario. Ya, narrativo y literario, ¿sí? Narrativos literarios. Informativo. Informativos. Y no literario. Y no Señorita, texto científico, narrativo, descriptivo. Súper, ahí alguien dijo también algo súper importante. Las dos grandes ramas que nosotros podemos dividir o separar en este caso los textos literarios y no literarios. Varios a partir también de eso comenzaron a mencionar algunos. Por ejemplo, cuentos, textos narrativos,
dijeron algunas por ahí textos científicos. Entonces, todos esos tipos de textos hay y que nosotros también, la idea es que los podamos clasificar, ¿ya? La siguiente pregunta es, ¿qué estructura tienen los textos? ¿Todos los textos cuentan con la misma estructura o va a depender? ¿Qué me podrían decir ustedes? Debe llevar un título, una introducción y 2 párrafos iniciales. Ya, como parte de una estructura, tiene que tener un título, ¿cierto? Algunos cuentan con párrafos, una idea introductoria, ¿ya? Ahí tenemos ¿Tiene que parte tener un desarrollo y una conclusión? Tiene que tener un desarrollo y una conclusión, ¿sí? O resumen. ¿Cómo? O un resumen. O un resumen. También puede ser un resumen. Lo que ustedes me acaban de decir, por ejemplo, que tiene un inicio, un desarrollo o un final, o que contiene un título, todo eso va a depender del tipo de texto del cual nosotros nos estemos enfrentando. ¿Por qué? Porque un cuento no va a tener la misma estructura que una noticia. ¿Ya? Si bien está escrita en párrafos, tiene un título, estas, ¿verdad? No va a tener, por ejemplo, la misma estructura de una noticia, que tiene un título, un epígrafe, está el cuerpo, versus un cuento que tiene un título, un inicio, un desarrollo del problema y después el final o el desenlace. Todo eso, ¿cierto? Va a depender del tipo de texto en el cual nosotros nos enfrentamos, ¿ya? Entonces, esta gran pregunta, ¿qué estructura tienen los textos? Va a depender del cual nosotros nos enfrentamos. Pero algo importante, la gran mayoría de ellos contiene, ¿cierto?, un título. Y se divide en párrafos, la gran mayoría, porque hay otras que se dividen en prosa, ¿sí? Dependiendo del cual nosotros nos situemos. Vamos con esta pregunta importante. ¿Qué es un texto? Hemos hablado, ¿cierto?, todo este rato de los textos. ¿Qué es un texto? Es una creación escrita que tiene un sentido completo, de manera autónoma, clara y coherente. ¿A qué nos referimos que sea completo y coherente? Puede ser algo breve, pero que tenga un sentido hacia la otra persona. Por ejemplo, algo tan sencillo como cierra la puerta. Doy la acción, ¿verdad? Es algo concreto que puedo entender. El aló es para preguntar si alguien me está escuchando, ¿cierto? Aló. Y espero también tener una respuesta. Eso es principalmente un texto, algo que es coherente y tiene sentido. Cuando hablamos de los textos continuos, estos nos ofrecen información de manera ininterrumpida, ¿ya? En oraciones que forman párrafos. Es decir, el conjunto de oraciones va a formar un párrafo. Estos párrafos también forman parte de una estructura mayor, como puede ser un cuento, un capítulo, un artículo, un ensayo. Entonces, el conjunto de oraciones forma un párrafo. Estos párrafos, ¿cómo se van separando? Es por medio de puntos, ¿sí? De puntos. Recogiendo a lo que habíamos hablado anteriormente con las preguntas previas, dijimos que hay dos grandes ramas dentro de los textos. Por una parte tenemos los textos literarios y por otra parte los textos no literarios. Vamos a poder ver que son completamente opuestas ambas definiciones. Primero, los textos literarios, su propósito es más bien artístico o estético. Está el juego de embellecer la palabra. Por ejemplo, en una poesía se utilizan mucho las figuras literarias para darle una connotación y una belleza dentro de mi texto.
O también en un cuento o en una fábula donde quiero dejar una enseñanza a través de este tipo de texto. Por eso, lo que buscan eventualmente los textos literarios es poder transmitir enseñanzas o hacer reflexionar al lector. Para ello, buscan crear la belleza mediante la palabra. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que le otorga este valor estético. Según con lo que acabo de mencionar y lo que acabamos de definir, ¿qué textos podríamos decir o qué tipo de textos pertenecen a los textos literarios? A ver algunos de los ejemplos. ¿Qué ejemplos podríamos dar? ¿El guión de alguna película o de alguna serie? Súper. Obras de teatro, películas, series, novelas, poesías. Lo escuchamos constantemente. En todas partes cuando uno conversa. Las noticias. Conversaciones. Ya, ojo, ahí escuché por ahí la noticia. La noticia en esta situación no es un texto literario. Una información. Es más bien Una información. Información. Claro, entrega de información. Y recuerden, en los literarios entra el principal, lo estético y lo artístico, ¿ya? Por eso decimos que pueden ser los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, las obras de teatro o también las novelas, ¿ya? Esos son los textos literarios, ¿ya? Por otra parte, cuando hablamos de esta clasificación, también decimos que están los textos no literarios. Y, cierto, mencioné que es lo opuesto. Los textos no literarios, su principal propósito es ofrecer información, persuadir o dar instrucciones, ¿ya? En este tipo de texto no va a buscar o no va a ser necesario poder embellecer lo que se está describiendo. Su función principal es más bien informativa o expositiva, ¿ya? Presentan más bien un lenguaje más técnico, más objetivo, ¿sí? Según lo que Un quiera lenguaje más comunicarnos serio, que parecía un lenguaje autor, más. ¿ya? Según lo que nos quiera comunicar el autor, es cómo va a estar descrito. Para ello, me gustaría que ustedes me dijeran algún ejemplo de un texto no literario. ¿Qué ejemplos podríamos dar de ello? Por ejemplo, la contingencia, la noticia, lo que está sucediendo es algo serio. Exacto, ¿cierto? Las noticias, nosotros inmediatamente la podemos catalogar como un texto no literario. Son hechos de manera expositiva, ¿cierto? ¿Qué más tendríamos como texto no literario? Puede ser algo de un libro, de una receta. Receta, sí, receta, revista, De algo de un próspero de un medicamento, una cosa así. exacto, ¿cierto? El instructivo de los medicamentos, súper bien. Importante, acá, ¿cierto? En los textos no literarios son de manera más informativa, intenta dar las instrucciones y también persuade. ¿En qué lo podemos encontrar? ¿En qué lo podemos encontrar? En informes, noticias, instrucciones, recetas, como habían mencionado, en cartas o en un correo electrónico, un horario de clases, un libro de historia. El libro de historia nos expone lo que pasó antes, ¿verdad? Cuáles fueron los hechos relevantes en cierta época, quiénes estaban involucrados en ese tiempo. Todos ellos pertenecen a los textos no literarios, ¿ya? Para poder seguir clasificando estos textos, nosotros, ¿cierto?, estamos categorizando los textos literarios y no literarios. Dentro de los literarios,
tenemos los textos narrativos, líricos y dramáticos. Para clasificar cada uno de ellos, en los textos narrativos tenemos los cuentos, sabemos que es algo breve, las fábulas nos deja una enseñanza, usualmente los personajes son animales, están las leyendas y los mitos. Por otra parte tenemos el género lírico, como yo les mencionaba, nosotros lo escuchamos todo el tiempo, nos referimos a las canciones. Las canciones tienen mucho de este género lírico, buscan embellecer, ¿cierto?, la palabra, los poemas, las odas. Dentro también de estos géneros literarios está lo dramático, como ustedes dijeron en un minuto, el guión de una serie también estaría dentro de lo dramático, las obras de teatro también están dentro de lo dramático. Eso en un primer momento con los textos literarios. Por otra parte, en los textos no literarios, recordar que es algo más expositivo, intenta persuadir y también es expositivo. Están los informativos, instructivos y normativos, esos tres principales. En los informativos, una noticia, ¿cierto?, que la podemos encontrar en un periódico, hoy en día también es audiovisual, la encontramos en redes sociales o también en la televisión. Contienen hechos, contiene un título. Por otra parte está lo que es la biografía de una persona, tiene una estructura donde señala cómo se llama esa persona, cuándo fue el día que nació, si tiene un estado de función o no, cuáles son sus hechos más relevantes, las obras más importantes. Eso es parte dentro de la biografía y corresponde a lo informativo. Dentro de los no literarios están los instructivos, ¿verdad?, que vemos en el día a día en una receta. La receta contiene un título, los ingredientes, cuál es el paso a seguir, ¿verdad?, para poder llegar a lo esperado de la receta. También en los instructivos está el manual de uso, por ejemplo, puede ser de un electrodoméstico, de un juego, para confeccionar o armar un mueble. Todo eso pertenece a lo instructivo. Y por último, en los no literarios, lo normativo, las reglas. Por ejemplo, en el metro, ¿verdad?, que no se puede cruzar la línea amarilla, o los paraderos de la micro, también el semáforo. Todo eso pertenece a una regla. También tenemos los decretos, ¿verdad?, que se promulgan día a día, y los reglamentos, ya sean reglamentos de laborales, en horario de ingreso, horario de salida, cómo uno tiene que ir vestido, cuáles son los métodos de seguridad, ¿verdad? Todo eso pertenece a reglamentos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros convivimos todo el tiempo con tanto los textos literarios y no literarios. Vamos a ver este texto para que lo analicemos a nivel general. Esta es una infografía, ¿sí? En la infografía y en todo tipo de texto, como mencionamos, contiene un título. El título es algo breve, que se presenta al inicio del texto. Todo esto ya corresponde más a nivel textual, y busca atraer la atención del lector, ¿ya? Nuestro título es Una radiografía al bolso de una mamá profesionista, ¿sí? Una radiografía. ¿A qué nos referimos con la palabra radiografía? ¿A qué se refiere la palabra radiografía? Usualmente cuando A vamos ver, al todo, no, tiene apagado. A ver, todo lo que lleva adentro, ella, por ser una persona trabajadora, a lo mejor trabaja en una oficina y llevas todos los documentos. Me da la impresión. ya, radiografía, algo se vincula como con la fotografía, ¿cierto? En este caso, como mencionaba Nora, de una mujer, ¿sí?
¿Y cómo puedo complementar mi información a través de imágenes? ¿Sí? Esto también contiene párrafos. Los párrafos siempre se inician con mayúsculas y terminan con un punto. Son las partes en las que se divide un texto, que está compuesto de, como habíamos dicho, de un conjunto de oraciones, ¿ya? Y parte de las infografías, como lo dice su nombre, ¿Estás ahí? intenta y ¿Puedo tomar busca una captar la atención a través de las imágenes. Mezcla tanto a nivel textual como a nivel icónico. Por ejemplo, acá podemos ver que está la silueta de una mujer y ¿qué lleva en su brazo? Un bebé. Un bebé, ¿cierto? ¿Y qué más? Un bolso. Un bolso. Entonces, acá, tal como lo dice en nuestro título, radiografía al bolso de una mamá. ¿Cómo me doy cuenta que es una mamá? Porque lleva a un bebé, carga a un bebé, ¿cierto? Y en este caso menciona que es a nivel profesionista, que es quizás profesional, ¿sí? Todo esto nos entrega información de qué es lo que puede tratar nuestro texto. Entonces, recordemos, el párrafo se divide por medio de puntos y siempre al inicio va comenzando con mayúscula. Estos son un conjunto también de ideas que se va desarrollando principalmente dentro de un tema. Tiene autonomía, se entiende claramente y presenta una idea principal con varias ideas secundarias. La idea principal se va complementando y robusteciendo por medio de estas ideas secundarias. Para nosotros poder dar un mayor análisis a los textos, el autor va a incorporar tanto la información explícita como la información implícita, ¿ya? Cuando hablo de que es información explícita, esta se va a ver que es a nivel literal, a nivel textual. Es más concreto lo que me estaba mencionando, en este caso, el texto o el autor. En cambio, cuando hablo de información implícita, yo como lector o lectora tengo que poner en juego lo que me dice mi texto y además con los conocimientos previos que tengo. ¿Sí? Vamos a decir que es un doble trabajo. Lo que me dice el texto y además con lo que yo sé. Para poder ejemplificar mayor lo que hemos estado hablando, es que necesito que pongan atención en este video, que voy a estar pausando para que lo vayamos comentando. Profe, no tiene sonido. En esta pregunta, que es cierto mi enunciado es, la niña caminó hacia el bosque, ¿verdad? A ver a su abuelita. La pregunta es, ¿quién caminó por el bosque? La niña. La niña. La niña.
A nivel textual, está mi respuesta. No tengo que hacer un mayor análisis en torno a lo que me están preguntando. Y ahora viene la pregunta a nivel implícito. Cuando hablan en esta pregunta sobre a qué cuento se refiere, ¿qué podríamos decir nosotros? Si es de Pinocho o Caperucita Roja. La Caperucita Roja. Roja. Súper. Ya lograron identificar, ¿cierto?, que hace referencia o hace alusión al cuento de la Caperucita Roja. Pero ¿cómo ustedes supieron que era la Caperucita Roja? ¿Qué pistas daba? Porque la niña caminaba por el bosque y el cuento cuenta esa historia. Y estaba la Exacto. abuelita. Sí, a la casa de la abuelita. Tenemos, ¿verdad?, una que son los personajes, la niña y la abuelita, y también en este caso el lugar donde ocurre este hecho, que la niña camina hacia el bosque, ¿cierto?, hacia ver a su abuelita. Si en el caso nosotros o nosotras no hubiésemos sabido que era una niña la que pasa por ese lugar, ¿podríamos haber respondido a la pregunta? No. ¿No? Y, por ejemplo, si yo sé que Pinocho, si sé cuál es la historia de Pinocho, en este caso podría haber hecho un análisis, pero pensando en el cuento de Pinocho, ¿sí? Ahí también me hubiese servido esa estrategia. Si bien no manejo el cuento de Caperucita Roja, pero sí manejo el cuento de Pinocho, de igual manera hubiese podido responder a esta pregunta, ¿ya? Entonces es súper importante, a veces quizás no a nivel de la pregunta, pero sí puedo a través de las respuestas dar un análisis para poder responderla, ¿ya? En su manual, ustedes van a encontrar en la página 5 el objetivo de cuál vamos a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Extraer información explícita. Esto se encuentra en la página 5. Todo texto, ya sea literario o no, independientemente de su extensión, se entrega información que el lector debe identificar claramente. ¿Cuáles son? La información explícita es la que aparece directamente o de manera literal en un texto. Tal como lo vimos ahora, dentro de una oración, ¿verdad? Teníamos información completamente literal que me permitía también a mí poder responder una pregunta a nivel explícito. Puede ser importante o solo complementar la información, que sí lo es. Un buen lector debe diferenciar, esto es súper importante, diferenciar la información explícita importante de la que no es.
Hay mucha información dentro de un texto, pero nosotros tenemos que tener la capacidad para poder determinar cuál es la idea principal o la idea central. Por ello, es recomendable destacar dentro de un párrafo utilizando la técnica del subrayado. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos subrayar de manera más eficiente y efectiva? Destacando, o más bien subrayando, perdón, la tema de nombres, fechas, conceptos, definiciones que a mí como lector me pueden servir para darle mayor comprensión a mi lectura. Vamos a ver un poco cuál es la técnica del subrayado o qué preguntas nos podemos hacer nosotros para poder utilizar esta técnica. ¿Ya? Tenemos la pregunta de ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió o a quiénes le ocurrió lo que pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿O dónde ocurrió? Esas son preguntas a nivel explícito que a mí como lector me sirve para poder utilizar esta estrategia. ¿Ya? Cuando nosotros vamos subrayando y respondiendo a este tipo de preguntas, es que aluden principalmente a los nombres, a las fechas, a los lugares y también a los hechos o también acontecimientos. Esas preguntas, eso es lo que buscan principalmente poder responder. Tema, nombre, fecha, lugares y hechos. Vamos a hacer esta actividad en el que vamos a ejercitar lo que es la información explícita. Otra estrategia que podemos utilizar, pero para el nivel de comprensión, es leer el título y al lado del título anotar de qué podría tratar el texto. Sí, puede ser una oración o palabras aisladas, pero ¿cuál va a ser el objetivo de ellas? Es poder ver si mi hipótesis se va a corroborar, o sea, yo como lector voy a poder ver si lo que estoy diciendo es cierto o se refuta, que quiere decir que lo que yo estoy diciendo quizás no es lo que me quiere comunicar el texto, pero me va a dar la intención de poder ir analizando con mayor profundidad el texto. Veamos, este texto se llama Paulina. Si creamos una hipótesis, ¿de qué va a tratar el texto? Sin leer lo que contiene. De una niña. ¿Ya? De una niña. ¿Ya? Va a tratar de una niña. ¿Qué más podríamos decir sobre Paulina? De una niña llamada Paulina. De una mujer. No, una mujer. Tiene 7 años. Ya. Que Sí, tiene su pelo negro, muy largo. En la ciudad de cuando- Calera. ¿Una descripción de la niña? Cuando nosotros hacemos una predicción, o queremos, como lectores, no tengo que leer el texto. ¿Ya? Mi predicción es previo a la lectura. ¿Ya? Varias dijeron que podía ser de una niña o de una mujer. Vamos a ver si realmente el título nos da cuenta de que va a tratar sobre una niña o una mujer. ¿Ya? Veamos. Dice así, Paulina. Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad de La Calera. Su piel es morena y tiene el pelo crespo y negro. Como tiene el pelo muy largo, le gusta hacerse moños o chapes. Sus ojos son grandes y de color café claro. Siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas. Nunca se saca sus zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido. Vamos a responder entonces estas preguntas a nivel explícito. Número 1. ¿Cómo se llama la niña que se describe en el texto? Paulina. Paulina, ¿cierto? Paulina. Importante, en la predicción que ustedes hicieron, dijeron que se iba a tratar de una niña o una mujer. ¿Pasa eso a lo largo del texto? Sí. Sí.
¿cierto? Entonces nuestra predicción estaba correcta. Vamos con la pregunta 2. ¿De qué color es su piel? Morena. 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 Su piel es morena. Tenemos la respuesta a nivel explícito, a nivel textual. Número 3. ¿Cómo es su pelo? Crespo negro. Negro. Largo, crespo, Negro y crespo. Según lo que ustedes me acaban de decir, ¿cierto? Su pelo es crespo, negro y largo. muy Largo. largo. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cómo son sus ojos? Grandes y Grandes y de color café. Claro. Café claro. Ahora me van respondiendo y les hago la síntesis para que todos y todas puedan escuchar, ¿ya? Entonces, ¿cómo son sus ojos? Y a nivel explícito, grandes y de color café. Perdón, grandes y de color café. Número 5. ¿Qué ropa es la que siempre usa? pantalones cortos y Poleras a rayas. Y algo más. Ahí lo digo. zapatillas azules. Exacto. ¿Qué es lo que siempre usa? Pantalones cortos, poleras a rayas y sus zapatillas azules. Zapatillas azules. Exacto. Ahí tenemos las 3 prendas con las que ella siempre usa. ¿De qué color son sus zapatillas? Azules. Azules. Esta pregunta, si bien es de explicación, pero a nivel explícito. ¿Por qué le gusta usar esas zapatillas? Porque dice que con ella corre muy rápido. Corre muy rápido. Entonces ahora voy a apagar los micrófonos para que hagamos el síntesis de esta actividad. En esta actividad, si ustedes logran observar, estuvimos respondiendo preguntas a nivel explícito. Cuando son a nivel explícito, quiere decir que están dentro del texto de forma literal. ¿Por qué le gusta usar sus zapatillas? Yo voy al texto, busco el por qué, ¿cierto? A nivel explícito, aquí menciona porque dice que con ellas corre muy rápido. Dentro de la descripción también menciona cuáles son sus características físicas de cómo ella es. Y todo eso me permite a mí poder responder cada una de estas preguntas. Nosotros, en la siguiente clase, ustedes van a tener esta tarea que hacer en casa sobre una noticia, ¿ya? Esta noticia cuenta con un epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Es la información que nos entrega antes que el titular. ¿Ya? Son los antecedentes más importantes de lo que va a tratar la noticia. Es algo breve. Por otra parte, el titular es el título, como lo dice su nombre, dentro de la noticia y su objetivo principal es poder captar la atención de todos los lectores. Por eso tiende a ser más grande, ennegrecido, y como lo dije anteriormente, es para captar la atención de los lectores. En este caso registran 36 femicidios en lo que va del año. Tenemos después del titular el let o entradilla, ese primer párrafo, el que le sigue luego del título, y en pocas líneas nos va a contar lo más relevante también de lo que va a tratar la noticia. Y finalmente tenemos el cuerpo, que es todo el texto de la noticia, que ahí nos va a aportar y nos va a entregar mayor información. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase van a tener que ya tener resuelta esta actividad de la página 7 y 8. En la página 7 está la noticia y en la 8 las preguntas que son a nivel explícito. ¿Qué es lo que sucede? ¿A quién le sucede? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? A veces no todas las preguntas se pueden responder, ¿ya? Como para que tengan ahí en consideración.
No siempre todo este tipo de preguntas van a estar las respuestas a nivel explícito, ¿ya? Entonces también para que lo tengan ahí en consideración. Felicito a todos y cada una de ustedes por la participación, pero que también para la próxima clase todos puedan tener su manual y así revisamos la tarea al inicio, con el objetivo de poder evidenciar, ¿cierto?, cómo va también su trabajo en casa, ¿ya? Que tengan una muy buena noche y los espero el próximo martes a todos y a Profe, todas. una consulta, ¿cuál es su nombre? Noches. Tatiana Díaz, ¿ya? Muchas gracias, profe. Que tenga Buenas buena noche. noches, gracias. Que tengan una buena Buenas noche. noches, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches, profesora. Hasta luego, compañeros. A todas y a todas. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta el próximo martes. Buenas Adiós. noches, señorita. Buenas noches.